invitadas en los estudios de Agofa TV. Voy a empezar por Gaby, que es nuestra más conocida. Gaby Sosa. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, acá con los últimos días y con la energía ahí a pleno. A pleno. Falta muy poquito. Bueno, hay que decirle a la audiencia que sos que siempre tenés esa energía. Hay que decir lo que es. Políticamente te conocen así, ¿o no? Sí, sí. Con mucha energía. Donde estuviste, le metiste garra siempre. Le metí mucha garra, me lo han reconocido en campaña. Esto nos ha permitido también tener un recorrido diverso desde la militancia social, el paso por la gestión en la gestión de Miguel Lipchitz, conocer un montón de lugares. No llegué a los 365 localidades como llegó Miguel Lipchitz, pero hemos recorrido en gestión más de 200 con este espíritu de conocer también la diversidad santafesina, que no es lo mismo el sur provincial que la ciudad de Rosario, y que eso se tiene que trasladar también a la hora de la participación en el Congreso, que va a exigir una voz que pueda reconocer esa diversidad que tiene la provincia y la necesidad que tiene la provincia, ¿no? Ya te voy a significar algo a Gaby, que me acuerdo que me contó, pero está también, a ver si lo digo bien, Marianela Lezama Hit. ¿Así? Marianela Lezama Id, sí. Id. Bueno, viste que algunos por allí pronuncian la H, otros no. Con pronunciarlo ya estamos porque es la deuda que tengo con mi mamá. El apellido materno que me dice no te lo saque. Entonces está quedó bien. Ahí como... Bueno, bienvenida Marianela, también. Muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir la mesa y bueno, sobre todo con la audiencia. Bueno, Gaby, yo quería significar esto para arrancar la charla y amenizarla. Le voy a pedir a Marianela si se puede correr unos centímetros más aquí, así aparece bien, por supuesto, ahí en cámara, quiero que se la vea bien. Sos por adopción santafesina, porque en realidad creo que sos cordobesa, ¿no? Nací, nacida y criada hasta mis 25 años en Córdoba. ¿Córdoba capital? Córdoba capital. Y ya militante de Patria Libre, hoy Libres del Sur, allá por el año 92. Y fines de los 90... la propuesta que me hizo mi partido, sigo siendo integrante, es venir a colaborar con la construcción de Libres del Sur acá en Santa Fe, así que me vine con un bolsito, fines de los 90, cuando estaba complicadísima la economía, y la primera experiencia la hice zona sur, Ayacucho al 6400, barrio de la Carne, mi primera experiencia militante que era de... todo lo que la universidad puede llevar de manera solidaria al barrio, y me quedé en el barrio, y fueron las primeras experiencias de cortes de ruta a fines de los 90, 98, 99, 2000, 2001, las transité en la zona sur de la ciudad, y ahí me hice feminista. Claro. En esto de que salir a bancar la olla, a pedir fiado, a armar un trueque, a revolver la olla, era una tarea que tomaron fundamentalmente las mujeres a fines de los 90, y lamentablemente la deuda sigue pendiente, ¿no? Con el trabajo, con el alimento en la Argentina, así que seguimos militando más o menos por las mismas ideas, el mismo proyecto. Yo digo que aquellos que conocemos Córdoba, tiene muchísimas cosas hermosas Córdoba, ¿no? Pero te enamoraste de Santa Fe. Me enamoré de Santa Fe. Que también tiene un montón de cosas hermosas. Insisto con esta diversidad, ¿no? Es decir, Rosario me encanta, pero también el norte provincial es una belleza, el sur provincial y todo el potencial de la ruralidad, que de poco se habla en la política pública, de pensar el territorio diverso, así que bueno, me adoptó Santa Fe. Y ya te quedas acá. Sí. Ya te quedas acá. Vivo en un pueblo, vivo en Roldán, una ciudad, pero que es pequeña, en Roldán. Así que tengo un recorrido territorial que aproveché para instalar la propuesta que tiene a Jesús y a Mane como candidato a vice. Y a Marianela. Ya les voy a preguntar, por supuesto, pero por un montón de puntos que me fui agendando para charlar con ustedes, de cosas importantes de la política, porque también hay que hablar de estas cuestiones que nos van a atravesar los próximos 4 años, pero me gustaría conocer algo más de vos, Marianela. Contame, ¿sos de Buenos Aires? No, soy santiagueña. Santiagueña, sí. Nuestra fórmula es 100% federal. Jesús es un candidato y dirigente nuestro en la provincia de Neuquén. Y quien les habla viene del norte y soy precisamente de la provincia de Santiago del Estero, criada también ahí en la capital y un poquito en Banda también, que son las dos ciudades que están cruzando el río.
Claro. Y bueno, la verdad que hace aproximadamente 13 años que he iniciado mi militancia, primero política, primero social, en Libres del Sur, haciendo apoyo escolar, haciendo alfabetización, y después entendiendo que la salida a estas situaciones de desigualdad que nos dolían y que nos indignan son a través de la política, ¿no? Entonces, a partir de eso, entender que la política es una herramienta de transformación y que Libres del Sur tenía todos los valores que me contenían, así que a partir de eso, una militancia política de muchos años en Libres del Sur allá en Santiago del Estero. He tenido la posibilidad de terminar mis estudios universitarios, soy contadora pública, después me he perfeccionado en finanzas, estoy actualmente maestrando en administración pública, soy concejala de la ciudad capital y vamos por el segundo mandato, así que la verdad que esa es la trayectoria de la candidata a vicepresidenta, pero que claramente tiene un contenido profundamente colectivo y que el proceso sobre todo es colectivo. Y imagino, porque para aquellos que por allí conocemos un poquito de cada lado de la provincia, siempre digo que tengo la suerte de conocer otras provincias y otras ciudades de nuestra querida provincia de Santa Fe. A ver, venís de lugares muy conservadores y con mucha militancia feminista, porque vaya si hay que luchar ahí, Santiago, también, Tucumán, toda esa zona, ¿no? Soy parte del movimiento de mujeres santiagueño, la verdad que cuando todavía no teníamos los contextos tan favorables, me parece que el 2015 marca un punto de inflexión con el Ni Una Menos, ¿no? Pero previo a eso, la verdad que se hacía cuesta arriba poder dar los debates en ciudades tan conservadoras con características como las de nuestra provincia, pero eso no nos ha desalentado. Hemos puesto en el debate sobre la mesa, hemos construido mucho feminismo popular, y hoy tenemos grandes compañeras de Mumalá que están dirigiendo la organización, que son candidatas y que están en diferentes roles para tener la perspectiva, ¿no? Para poder inculcar la perspectiva en todos los ámbitos, no solamente reducirnos a los movimientos de mujeres, sino que toda la política debería tener puestos los lentes violetas, porque es reconocer las discriminaciones y las desigualdades históricas que vivimos por el solo hecho de ser mujeres, porque las construcciones sociales y culturales así lo han determinado. Vienen de una charla, de brindar una charla, que el título era Economía Feminista y Popular, que es uno de los puntos de la agenda. Cuéntenme un poco los detalles. Sí, efectivamente, este debate que comentaba Marianela de la necesidad de incorporar el feminismo también y por eso el concepto de economía feminista es identificar cuáles son esas desigualdades históricas y que cuando nosotras decimos la deuda es con nosotras y con nosotres cuando se está pagando esta deuda al Fondo Monetario Internacional, teniendo que las mujeres son las más pobres de la Argentina, son las que están más precarizadas. Si vos ves la brecha, la desigualdad que existe entre quienes pueden acceder a espacios de decisión y quienes no, en las mujeres es tremendo. Hay lugares donde ni siquiera podemos ni suponer que vamos a tener una jefatura como los sindicatos, por ejemplo, claro, ¿no? Es decir, hay una cantidad de elementos por los cuales hay que pensar, por lo menos lo consideramos nosotras de Libres, la economía en clave feminista, que es identificar esa desigualdad y tratar de construir equidad hacia una igualdad de posibilidades, ¿no? Entonces, hoy creemos, incluso con este tema de la deuda que te comento, si vos haces una investigación de quiénes deben más en la Argentina esa deuda doméstica, quiénes pidieron más créditos, quiénes están preocupadas para pagar el alimento, las zapatillas de los chicos cuando empiezan las clases, hay una deuda doméstica que tienen mayoritariamente las mujeres, que son las que paran la olla o tienen algunas responsabilidades económicas al interior de su hogar. Entonces, la economía feminista intenta visibilizar esas particularidades y además interpelar que la deuda que hay que pagar primero es la deuda interna y los fundamentos de por qué nosotros les decimos no al acuerdo con el FMI que firmó este gobierno, te los va a comentar Marianela, que es parte de nuestra agenda nacional. Nacional, ¿no? Por supuesto. Ahora, ya me vas a contar eso, porque lo tengo marcado aquí lo del FMI. Ahora digo, me parece a mí, y en esto es por ustedes, digo, por los grupos de mujeres que le han puesto mucha garra, que se empezó a achicar un poco esa brecha. No sé, a ver, díganme ustedes, 7, 8, 10 años, falta muchísimo, y me gustaría saber
¿cómo se puede lograr? Porque doy un ejemplo, y en esto fuiste partícipe. Hoy tenemos una jefa regional del Ministerio Público de la Acusación que no se pensaba y que fue una militancia de mujeres como Gaby que le metieron garra ahí para que pueda llegar, para que la tenga más en cuenta, porque si no era un lugar de hombres. Digo, pero ¿qué es lo que más falta? ¿Qué es lo que hace falta para llegar a ese equilibrio? Bueno, a ver, nosotros tenemos una ley de paridad en la provincia de Santa Fe que no es igual en el resto del país y la nacional tampoco, ¿no? Es decir, el acceso a los espacios de decisión por la ley de paridad en Santa Fe obliga a que los 3 poderes del Estado vayan garantizando esa participación paritaria, igualitaria. No es así en el orden nacional, que solo tenemos paridad en los cargos legislativos, por ejemplo. Ahí tenés una necesidad, ¿no? Por eso en el Congreso de la Nación voy a impulsar justamente la modificación de la ley de paridad para garantizar la participación en los 3 poderes del Estado y también en el ámbito privado. Pero además hay que tratar de que esas mujeres que ingresan tengan mirada de género, que no está garantizado solo por la participación femenina, sino que hay que empujar políticas como las que te decía recién. Si somos las principales deudoras, pero además las principales pagadoras de créditos, y además no tenemos garantizado o tenemos incertidumbre sobre el futuro, nuestro futuro laboral o nuestro presente económico, y además somos las principales víctimas de la violencia en términos de machismo, por ejemplo, ¿cómo no vamos a pensar un presupuesto que especialmente acompañe a las mujeres, ¿no? Claro. Claro. Que sea parte, me gustaría agregar que sea parte también de los debates, porque me parece que el feminismo ha quedado como corrido de la escena política, no ha sido parte de las agendas de las propuestas de los grandes candidatos y candidatas que se presentan de cara a estas elecciones. Entonces parecería ser que por momentos importa el feminismo cuando hay un contexto propicio para eso, y hay momentos en donde el feminismo no importa, entonces no importa la integración de las listas, no importa que las compañeras integren listas o ocupen espacios de representación. Entonces nosotros desde Libres del Sur somos muy consecuentes con esto y vamos a sostener la perspectiva de género y la mirada feminista en todos los espacios. No creemos que las feministas sean peantavotos como vienen a plantear ahora muchas fuerzas políticas en donde nos dejan afuera de los debates o nos dejan afuera de las listas. Bien. Me decía Gaby lo del FMI. Ustedes están, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con que se pague el FMI? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que se haga, que se transforme, que se logre otro acuerdo? Pateando la pelota para más adelante, no sé. ¿Cómo es la idea de ustedes con el FMI en su agenda? Suspender el pago, suspender el pago al Fondo Monetario. Que no quiere decir que no se pague. Exactamente, lo que nosotros necesitamos es hacer, y que es un proceso que se ha hecho en la Argentina, ¿no? Me parece que si nosotros recapitulamos y nos paramos en el gobierno de Néstor Kirchner, es lo que ha hecho, ¿no? Suspender el pago, recuperar el país, iniciar un proceso de crecimiento y a partir de eso negociar desde otro lugar, desde un lugar soberano, desde un lugar patriótico. Entonces los que nos vienen a decir que no se puede hacer, nosotros los invitamos a mirar un poquito la historia reciente para que puedan ver que es posible desde una posición patriótica y de defensa de las grandes deudas que tiene la dirigencia con las mayorías de las personas, que hoy tenemos altos índices de indigencia, de pobreza. Entonces, dicho esto, lo primero que hay que hacer es suspender el pago a la deuda. Lo que hay que hacer también es investigar esta deuda, porque no nos olvidemos que el gobierno de Macri ha contraído una deuda de manera totalmente ilegítima. Entonces eso ya te genera condiciones para poder investigar qué manera se ha endeudado la Argentina. Por el otro lado, también ha infringido las propias normas del Fondo Monetario, en ese momento con Christine Lagarde, entonces que también da cuenta de que era un acuerdo más político que otra cosa, ¿no? Segundo, poder pensar qué es lo que ha pasado con ese dinero. Ha ingresado a la Argentina más de 45.000 millones que han sido destinados a qué. O sea, hoy los argentinos estamos hablando de pagar una deuda que han sido destinados a qué. A ser fugados. La mayoría de ese dinero se ha fugado y ha sido fugado por círculos cercanos a quienes dirigían en ese momento el gabinete económico, que eran cercanos al presidente Mauricio Macri. Esto constituye un claro ilícito que tiene que ser investigado. ¿Cómo podemos hoy los argentinos estar pensando en pagar una deuda que ha enriquecido a unos pocos, que encima lo han fugado al país y que no ha tenido ningún tipo de repercusión en la mejora de la calidad de vida de las personas? Esto por un lado. Después tenemos el aval que le ha dado el gobierno de Alberto Fernández, en su momento con el ministro Guzmán, con Cristina Kirchner,
Kirchner, en donde nosotros planteábamos y a través de una consulta popular hemos llevado el debate a cada rincón del país de lo que implicaba el Fondo Monetario en la Argentina, ¿no? Entonces han avalado contrayendo una nueva deuda y se han sometido a la pérdida de soberanía que significa tener el Fondo Monetario en la Argentina. No nos olvidemos que no solamente es una deuda, sino que también nos pone en condiciones de la manera en la cual la Argentina va a utilizar sus herramientas económicas para poder estabilizar la economía de nuestro país. O sea, no tenemos ni siquiera libertad para tomar decisiones, porque el Fondo Monetario no es únicamente una deuda, sino que también es la pérdida de soberanía para la toma de decisiones y para el uso de herramientas que nuestro país tiene para poder paliar la situación que estamos viviendo. Entonces, nosotros decimos que hay que suspender esta deuda, que hay que investigarla. No lo decimos únicamente nosotros, hay diferentes informes de la Oficina Anticorrupción, del Banco Central, de Tesorería de la Nación, que hablan de la imposibilidad que había en ese momento de pagar la deuda y que habla de los ilícitos que han sucedido durante que se ha contraído esa deuda y después los fines para los cuales han sido utilizados. Esto nos permitiría, esta suspensión nos permitiría tener un plazo de gracia, poder usar todo ese dinero que se está sacando afuera, poder usarlo para poder recomponer nuestra economía. Sumado a eso queremos modificar el sistema tributario para poder tener mejores ingresos y a su vez también queremos nacionalizar los recursos naturales que van a generar una renta extra que va a permitir que nuestro país empiece a andar de manera más ordenada y sobre todo con dos objetivos. El primero tiene que ser achicar la brecha social y el segundo tiene que ser generar un plan de industrialización con carácter general y con agregado de valor en origen. Esto nos va a permitir generar trabajo en cada uno de los lugares y no en la Argentina que se concentren en diferentes polos productivos, que la verdad que lo que generan después es el desarraigo de muchos jóvenes en busca de un futuro que abandonan sus provincias y sus lugares porque no hay condiciones de vida igualitarias en nuestro país. Entonces, este proyecto que nosotros tenemos de industrializar la Argentina y de achicar la brecha social y de ponerle plata en el bolsillo de la gente, nosotros entendemos que para que el mercado interno empiece a funcionar, tenemos que congelar los precios, iniciar este proceso de industrialización y también tenemos que aumentar los salarios, aumentar las pensiones, las jubilaciones y los programas sociales para que empiece a generar el consumo, una movilidad interna económica. Una vez que nos recuperemos, vamos a tener condiciones de ir a negociar al Fondo Monetario desde otro lugar, con una economía más recuperada, con este plazo de gracia que nos va a permitir iniciar este proceso de crecimiento con crecimiento y desarrollo con inclusión social y a su vez ir a negociar a los tribunales internacionales que creo que están todas las condiciones dadas para lograr una quita importante de esa deuda y bueno, después pagarla. Y hay un dicho muy común, ¿no? Los muertos no pagan. La Argentina no está en condiciones de pagar, no nos olvidemos que los últimos pagos se han hecho con yuanes, entonces tenemos que recuperarnos para poder empezar a pensar en pagar y sobre todo tenemos una deuda con nuestros compatriotas que están pasándola tan mal en un contexto de alta inflación, en un contexto de altos índices de pobreza, de indigencia, entonces tenemos que saldar esas deudas que son urgentes y que comprometen nuestro presente y nuestro futuro. Hoy el debate pasa por la derechización o quedarnos en una centroizquierda y demás, y se puso en las últimas semanas el tema de los trabajadores. Sí. Porque ¿dónde ponemos a los trabajadores? Está bien, suspender, investigar lo que pasó con la deuda, suspender la deuda y investigar también la deuda. Me quedo con también varias cuestiones que dijiste que son parte del plan económico que ustedes van teniendo también, la cuestión tributaria, que va a ser a lo del laburo. Y está esto de los trabajadores, de la flexibilización sí o la flexibilización no, de la reforma laboral. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Primero hay que reconocer que estamos ante una flexibilización encubierta, ¿no? Y tenemos un nuevo fenómeno en la Argentina que son los trabajadores formales que están bajo la línea de la pobreza. Eso no se ha visto en Argentina antes. Entonces me parece que en estas condiciones la flexibilización está de hecho. Entonces a eso hay que llevarlas adelante diferentes políticas públicas que tengan que ver con recomponer los salarios, que tengan que ver con garantizar los derechos que los argentinos y las argentinas tanto nos ha costado a lo largo de nuestra historia. Hablar de una flexibilización laboral es hablar de una propuesta que ha fracasado en otros países y que incluso en este país se la ha llevado adelante con modelos neoliberales, en su momento con el menemismo, entonces el macrismo que lo ha intentado también impulsar y la verdad que son experiencias que en otros países han fracasado. No quiere decir que la flexibilización laboral
tenga una relación directa con la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral. Al contrario, ¿no? Terminan explotando porque hay una condición mucho más desigual entre quien otorga el trabajo y quien lo tiene, el trabajador o la trabajadora. Entonces, me parece que hay que cuidar los derechos que hemos adquirido los argentinos con tanta lucha, con tanta historia, y a su vez tenemos que generar condiciones para que haya nuevas contrataciones. Y en esto tenemos que diferenciar muy bien. No es lo mismo cuidar a la pyme que cuidar a las multinacionales, que son los grandes ganadores de este modelo y que tienen ganancias dolarizadas, ¿no? En una Argentina donde el poder adquisitivo todos los días es más bajo. Entonces, bueno, hay que tener una política que sea focalizada. Nosotros pretendemos acompañar el crecimiento y el desarrollo de los pymes, que son las grandes generadoras de trabajo en la Argentina. Hay que cuidarlas, pero eso no significa que hay que ese cuidado está basado en la pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Marianela, ya me voy a Gaby con varias preguntas de su mirada, que va a tener que abordarla en lo nacional con ustedes también, desde el Congreso. Pero, a ver, plantean desde los dos sectores déjenme decirlo de esta forma, de la grieta, plantean esta necesidad de que la Argentina tiene que tener reformas, tiene que hacer reformas. Hablábamos de la del trabajo y otras tantas. ¿Están de acuerdo? ¿Hay que hacer reformas o hay que decir nos organizamos distintos solamente? Sí, me parece que nosotros necesitamos un Estado que sea fuerte, que sea eficiente, que sea transparente. Eso es lo que necesitamos. Y después estas fuerzas políticas lo que están planteando es ajuste. Y lo que nosotros encubiertamente están planteando ajuste. Lo que nosotros planteamos es que no hay necesidad de ajustar en un drama social como el que estamos viviendo, en donde tenemos familias que comen una vez por día, tenemos familias enteras viviendo en la calle. Entonces, ante el drama social que estamos viviendo, se hace imposible ajustar. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder ordenar, ¿no? Porque nosotros hablamos de déficit, hay que resolver el déficit, y de aquí quiero decir dos cosas. Massa nos viene planteando la reducción del déficit. Sí, está bien, ha reducido el déficit. ¿Qué impacto ha tenido esto en la inflación? Ninguno. ¿Qué impacto ha tenido esto positivo en la economía? Ninguno. Entonces, que el déficit se reduzca no quiere decir que va a tener un impacto real en las economías y en las vidas concretas de las familias y de las personas trabajadoras en Argentina. Entonces, me parece a mí que lo primero que tenemos que hacer es hablar de la otra parte del déficit, ¿no? Bueno, nosotros hablamos, hay que ajustar el gasto público. Bueno, ¿qué pasa con la recaudación? ¿Qué está pasando con la recaudación? Que es la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué niveles de evasión tenemos? ¿Qué pasa con los recursos estratégicos y el tributo que dejan en la Argentina? ¿Y cuánto de eso se lo llevan? Estamos hablando de las mineras, estamos hablando de litio, estamos hablando de la soja. Bueno, me parece que tenemos que ordenar nuestro sistema tributario, y a partir de eso no hace falta un ajuste, sino que lo que necesitamos es hacer un sistema que definitivamente sea progresivo y no regresivo como hay en la Argentina. Vienen a plantear y dicen, la Argentina ahoga con impuestos, dicen, ¿no? Y la verdad que vos te pones a analizar nuestro sistema tributario y el 60% está basado en el consumo. Viene del IVA, que lo pagamos todos y todas. Y lo pagan muchos más quienes menos tienen. Entonces, esa lógica hay que cambiarla. Sin ir más lejos, Gaby, en la provincia de Santa Fe, bueno, pertenece a una coalición donde se pide o se pretende que se trabaje en el control soberano de nuestro río, ¿no? Es así, Gaby. Exactamente. Tenemos con Carlitos del Frade el Frente Amplio por la Soberanía, que ha sido el espacio político que nos ha permitido continuar con una propuesta de estas características, ¿no? De mayores derechos para los ciudadanos y ciudadanas que queremos llevar a la país, como lo hicimos con Hermes Wiener en el Frente Amplio, ¿no? Hace algunos años. Y claramente, muchas cuestiones a debatir en el Congreso que tienen que ver con la recuperación de los recursos naturales, con la posibilidad de la explotación a favor de nuestro país, y no de la transnación, de las industrias, de las empresas transnacionales, de los grandes poderes transnacionales, y particularmente el Paraná. Claramente tenemos también toda una discusión que dar en relación a las vías navegables, es decir, nosotros por este río Paraná, que debería desbordar de producción industrial, que debería desbordar para posibilitar el desarrollo regional de este enorme país que tenemos. Sin embargo, cada tanto aparecen contenedores de droga, que son las que terminan en los territorios donde tenemos pibes, pibas, mujeres muertas casi todos los días. Entonces,
la discusión de la soberanía no es abstracta. Claro. ¿No? La discusión de la soberanía es la recuperación de nuestras vías navegables, es la recuperación de empresas como la de Vicentín, que fue también pionera en el debate y que fue un paso para atrás que dio el gobierno nacional por dar de manera incorrecta la discusión y finalmente favorecer a 2 o 3 empresarios que se quedaron no solamente con las partes de esa empresa, sino que al Estado, que es el mayor acreedor de Vicentín, se le deben miles y miles de dólares y eso quedó ahí. ¿Por qué? Porque por falta de valentía y de decisión soberana sobre lo que es nuestro, ¿no? Entonces, en el orden provincial, con Carlitos damos esa discusión de recuperar soberanía. Y también agrego yo, también por esta experiencia que también llevamos adelante, que 2 son las banderas que vamos a llevar desde Santa Fe al Congreso Nacional. Recuperar soberanía y vivir libres de violencias. Son 2 banderas que, si bien compartimos, por supuesto, con Jesús Escobar, con Marianela, pero que en Santa Fe tienen especial valor, ¿no? Por los recursos naturales, también por dar debates del modelo productivo. Totalmente. Es decir, nuestro modelo productivo tiene que garantizar que el desarrollo nacional, pero con el cuidado de la salud de sus comunidades. Y ese debate, cuando solo el modelo está pensado en términos de agroexportación, claramente alguien lo tiene que dar y pretendemos desde el Congreso Libres del Sur y obviamente Jesús y Marianela. Gaby, ahí, bueno, yo le voy a preguntar a Marianela cómo nos ven en Santiago del Estero, cómo nos ven en esta recorrida que han hecho seguramente por el país a los santafesinos, pero ¿sabés qué? Y lo pusiste dentro de esto último que contaste, la violencia, la inseguridad es lo que nos atraviesa. Yo ya digo, ya me animo a decirte, no solamente a los rosarinos, sino a una gran parte de la provincia. Primero esto, segundo, mucho tiene que ver con las drogas y ustedes son de los pocos que plantean la necesidad de legalizar las drogas porque allí está, no por la cuestión de eso, esa cuestión de asustar, decir, no vamos a legalizarlas, no, porque hay una cuestión, un plan estratégico de fondo, ¿no? Contame sobre esto. Sí. Son 2 debates, ¿no? Por un lado, el abordaje del delito de narcotráfico, es decir, que es un delito federal, primer punto, es decir, que no solamente con políticas locales lo vamos a abordar, sino que tiene que haber lo digo por lo que falta, ¿no? Claro. Un compromiso nacional de los 3 poderes del Estado y articulación para abordar este aspecto que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo garantizamos? Bueno, yo te diría que el primer punto es sanear la política, sanear las fuerzas de seguridad. Si nosotros tenemos fuerzas de seguridad corruptas, si la tenemos la política sin definición, claramente se va a seguir multiplicando y va a pasar lo que pasa ahora, que los muertos están en los últimos eslabones de la gran dinámica del narcotráfico. ¿O dónde viste vos que entran a lugares con mayor poder adquisitivo y detienen a los grandes narcotraficantes que transitan libremente por la Argentina, ¿no? Es decir, los muertos los tenemos en los sectores populares, además se le sumaron las mujeres. Es el aspecto del narcotráfico que tiene un montón de elementos, pero te voy a nombrar esto como principal, que es la corrupción, ¿no? Y la connivencia para el desarrollo de un delito como ese. Y por otro lado tenemos los consumos. Si nosotros no favorecemos con políticas que son de discriminación positiva, para decirlo de algún modo, de políticas con perspectiva de derechos humanos, en el caso en particular de reducción de daños, permanentemente tenemos, ante la falta de inclusión, de educación, de alimentación, de propuesta cultural, de barrios con todas las condiciones de vida digna, y además no tenemos posibilitado a los jóvenes, varones y mujeres, acceso al trabajo, a la independencia económica, a pensar un futuro, un presente y un futuro. Y la verdad que vamos a tener, por un lado, la necesidad de consumos de estas características. Y como son ilegales, vamos a tener todo un mercado que justamente se va a aprovechar de esa ilegalidad. Por lo tanto, legalizar es una opción que hay que tener en cuenta, pero a la par hay que tomar experiencias de otros países. Nosotros, por supuesto, que necesitamos sanear el Estado para dar los debates de que el Estado tiene que producir
y monitorear la producción de sustancias psicoactivas. Hay que dar esos debates, pero hay que darlo también de la mano con un Estado sin corrupción, porque bueno, estamos si no en una sintonía desfasada, ¿no? ¿Creen que se haga, por lo menos los estados nacionales y provinciales, que es lo que estamos discutiendo, se han corrido los estados, digo, que han desatendido estas políticas que planteas? Creo que hay que aclarar los debates, ¿no? Es decir, una cosa es hablar de salud pública, de salud, que es cómo abordamos a los consumidores y además cómo evitamos que los consumidores y consumidoras queden atrapados en la criminalización, en la persecución y demás. Acá tenemos casos de detención de pibes y de pibas con carga de delitos federales por vender una tartita con un poco de marihuana. Esto pasó acá en Rosario. Sí. ¿No? Es decir, por un lado está el debate del abordaje de la salud y de la salud mental, que necesita fortalecimiento del Estado, que los operaderos sean buen pagos y no estén precarizados, ofrecer la posibilidad de no criminalización con la posibilidad esta de que tengamos el acceso a la legalidad de la producción y del consumo y la tenencia de sustancias psicoactivas. El otro es un debate de seguridad. Cualquiera que intente dar un mismo debate cuando hablamos de consumidores que cuando hablamos de narcotraficantes, hay una cuestión de trampa ahí que si no logramos separar vamos a terminar pensando que combatimos el narcotráfico porque detenemos a un consumidor y sobre ese consumidor operan las fuerzas de seguridad, ¿no? Como nos pasa muchas veces con la policía, que detiene a un pibe por un faso en el bolsillo, ¿no? Claro. Creo que son dos debates complementarios, pero que cada uno obedece a un carril que tiene que el Estado hacerse cargo, ¿no? Ya les voy a abrir a mis compañeros si tienen alguna pregunta. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven ustedes los santiagueños? ¿Cómo nos ven, crees, en otros lugares a los santafesinos, Marianela? Bueno, la verdad que he tenido la posibilidad de recorrer muchas ciudades. Yo soy originaria de Santiago, pero he tenido la posibilidad de recorrer muchas provincias, muchas ciudades. Y bueno, me parece que la Gaby termina de sintetizar muy bien los grandes problemas que hoy tiene Santa Fe, que tiene Rosario. Y la verdad es que lo que llega de los medios nacionales es lo que consumimos a través de la tele, de los grandes medios de comunicación y que tiene que ver con la inseguridad, producto de las diferentes bandas de narcotráficos, en donde no hay que desconocer que hay diferentes factores que dan pie, ¿no? Que generan condiciones para que esto suceda. Hablo de la política, hablo de las fuerzas de seguridad y hablo también de la justicia. Me parece que son temas que hay que abordarlos y que, como decía Gaby, hay que sanear el Estado. No podemos tener policía corrupta, no podemos tener tampoco un Estado que sea parte de estas organizaciones delictivas, y lo mismo en la justicia, ¿no? Esto de la puerta giratoria y demás. Sergio, ¿alguna pregunta? Sí, para Marianela, porque la veo muy joven, creo que tenemos la misma edad. ¿Crees que es momento también que haya un recambio generacional en la política a nivel nacional? Sí, claro, me parece que esta dirigencia ha fracasado. La dirigencia que hoy gobierna y las que nos han gobernado han fracasado y necesitamos otra forma de hacer política y necesitamos también una renovación generacional, pero fundamentalmente en las prácticas, ¿no? Me parece que las prácticas, volver a la esencia misma de la política en cuanto a herramienta de transformación, en cuanto a vocación de servicio, me parece que es lo que demanda este contexto en la Argentina. Y para eso nosotros desde Libres del Sur entendemos que la política no es un negocio, que no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida para la transformación, y generamos espacios de participación de las juventudes y también damos espacio para que estas juventudes puedan ocupar espacios destacados de representación y de poder, ¿no? Así que me parece que esta mirada generacional es fundamental para poder traer a debate también los problemas que hoy no son abordados por la política más tradicional. Bien. ¿Algo más, Sergio? No. Gaby, a ver, han pasado por aquí otros precandidatos e incluso también, bueno, pasan todos los diputados nacionales actuales. Y yo siempre les planteo lo mismo. Vos sos cordobesa, pero vivís hace mucho en Santa Fe. Y les planteo, envidio el lobby cordobés. ¿Sí? Sinceramente, uno por ahí en esta práctica, ¿no? Para decirlo de alguna forma, digo, es impresionante, creo yo, el lobby más allá del color político, ¿no? Y eso me parece que nos falta a los santafesinos. ¿Lo ves de esta forma?
Mira, yo creo que hay que rescatar el gobierno de Hermes en este sentido, ¿no? Es decir, la capacidad política de demandar los recursos que le corresponden a Santa Fe. Lo hizo en el caso de la famosa deuda por la coparticipación, y lo hizo acompañado del ex gobernador, es decir, el gobernador anterior que era de otro signo político, ¿no? Es decir, para la defensa de los intereses de la provincia. Creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, trascender las identidades partidarias en función de los intereses de la ciudadanía santafesina. Si todo el tiempo estamos, y pasa en la política pública también, ¿no? En el diseño de la política pública. Si todo el tiempo pensamos que solamente tenemos que generar política pública, gobernar y hacer lobby para los propios y no para la ciudadanía, ni que se afiancen esos logros como política de Estado, y siempre vamos a estar mirando una parte de la realidad, claro, y eso no se va a fortalecer como política pública, ¿no? Yo rescato a Hermes y creo que ese es el camino. Hace algunos meses atrás, cuando todos los diputados fueron a pelear por los cargos en la justicia, ha quedado demostrado ahí que si se juntan todos, más de peronistas, radicales, pro, es más, hay algunos que comparten frente político y piensan distinto y es más, votan distinto. Pero está bueno, me parece que es algo que, porque seguramente vas a llegar al Congreso y vamos a tener allí tu mirada y tu fuerza, sí, para reunirse, ¿no? Los temas santafesinos son de tanta profundidad. Seguramente todas las provincias tienen sus temas prioritarios, pero acá estamos hablando de vidas. Claro. La provincia de Santa Fe no puede seguir con este nivel de recursos para abordar la problemática que son ni más ni menos la cantidad de muertos y muertas que tenemos en la provincia. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que nacionalmente esto sea una preocupación? Del Estado Nacional, que está ausente, de un gobierno provincial que, bueno, los límites de Perotti lo vimos en el resultado electoral de las PASO nomás, ¿no? Es decir, y cuando digo esto, digo, bueno, hay que poder pensar las principales problemáticas de la provincia, trascender las identidades partidarias y pensar en la ciudadanía que quiere paz. Que quiere paz. Vos querés paz y llegar a fin de mes. Son las dos principales preocupaciones. Exacto. Para las dos, para ambas, un poquito de cada una. Sí. ¿Por qué es importante la elección del domingo? Y bueno, la elección del domingo es importante porque vamos a elegir no solamente representantes que van a participar de las elecciones generales, sino que estamos debatiendo en el fondo, o sea, el debate de fondo es qué modelo de país queremos, ¿no? Si queremos un modelo de país como lo vienen sosteniendo quienes están gobernando y quienes han gobernado en la gestión anterior, en donde se favorece a unos pocos a costa de las mayorías, al sufrimiento y la angustia de las mayorías, o si vamos a tener una nueva posibilidad de gobierno, con un gobierno que sea para el pueblo, es lo que nosotros estamos planteando desde Libres del Sur, con nuestro candidato a presidente Jesús, con Gaby Sosa aquí en Santa Fe, y queremos invertir las prioridades que han tenido, ¿no?, esta dirigencia política y estas expresiones de gobierno. Así que bueno, que hay que ir con esperanza porque a través de la política se resuelven nuestros problemas cotidianos. Cuánto vamos a pagar de pan se resuelve en la política, qué calidad de educación vamos a tener se resuelve con la política. Entonces nuestros problemas cotidianos tienen una salida política y esa salida política tiene que ser con un gobierno popular, federal, feminista, y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo de cara a estas elecciones PASO. Así que invitamos a la audiencia que conozcan Libres del Sur, que conozcan nuestro proyecto de gobierno y que nos puedan acompañar para dejar atrás una dirigencia que lamentablemente no ha sabido representarnos y no ha sabido resolver las necesidades urgentes y estructurales que tiene nuestro pueblo. En esta encuesta a cielo abierto que va a haber el próximo domingo es importante los pisos también, ¿no? Así que buscan eso, buscan el apoyo para pasar a la general. Exactamente, el pedido es a todas las personas que sí nos conocen, que conocen mi trayectoria y la de mis compañeros y compañeras en la gestión, en la lucha, que nos den una mano para pasar estas primarias, porque tenemos grandes debates para dar desde otro lugar, ¿no? Desde el progresismo popular, seguimos confiando en que tenemos que construir esa alternativa, que no solamente en la provincia fue una experiencia que hay que volver a construir, sino en el orden nacional. Así que lista 40, azul y rojo, Libres del Sur, Jesús presidente,
Marianela Vice, Gaby Sosa, diputada nacional. Chicas, gracias por la visita y éxitos. No, muchísimas gracias, un placer. Bueno, Gaby Sosa, ya conocida del programa y demás, precandidata a diputada nacional por Libres del Sur, y Marianela Lezama Id, lo dije bien, Marianela, ¿no? Ahora perfecta, sí, perfecta. compañera de fórmula de Jesús Escobar en esta fórmula presidencial. Hablando de fórmulas, me ha quedado muchísima información, pero bueno, mañana van a estar dos de los precandidatos a presidente de la Nación en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.